Bueno, mis hermanos, bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Vamos a seguir hablando de la carta a los Gálatas. Esta noche hay un tema interesante, curioso diría yo, porque es una frase, tiene que ver con una frase que nosotros identificamos a veces de una manera distinta a como en esta oportunidad nos lo plantea el Señor. Y yo quiero comenzar por ahí. Si yo le digo esta noche que usted me dé su opinión de lo que para usted significa caer de la gracia de Dios, ¿qué me diría? Para usted, ¿qué sería caer de la gracia? Pecado, dice el hermano. Caer de la gracia es pecar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Eso es caer de la gracia? Una persona se cae de la gracia de Dios cuando peca. Es jugar con el Señor, dice el hermano Félix. Eso es caer de la gracia, cuando uno juega con el Señor. Quizás estamos más familiarizados y nos parece lógico a nosotros decir que caer de la gracia es caer en pecado, no tomar en serio a Dios, como decía mi hermano Félix, burlarnos de Él. Y esa es nuestra apreciación de lo que es caer de la gracia. Pero Pablo, en la porción que hoy vamos a escudriñar, nos dice lo que es caer de la gracia. De eso vamos a hablar esta noche, así es que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos, vamos a leer desde el 1 hasta el 6, para no saltarnos. La semana pasada hablamos del 1, hablamos de permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y hoy vamos a hablar del resto de la idea. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Recuerde siempre que el día jueves hay una copia del contenido del mensaje allá en la vitrina y es gratis. Si usted quiere, en lugar de estar tomando apuntes, pues ahí está ya las ideas y los puntos principales del mensaje del día jueves. Bueno, damos lectura al pasaje que dice de la siguiente manera. Verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya hablamos bastante a qué yugo se refiere Pablo. Se refiere a al sometimiento a la ley como parte de, o como la esperanza de alcanzar salvación. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Oiga el 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Qué dice después? De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, oiga esto, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y entonces, ¿qué es lo que vale en Cristo? La fe que obra por el amor. Hasta ahí leemos y oramos. Dios mío, te damos gracias, Padre, por darnos la bendición de poder escudriñar tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu quien nos ayude a entenderla, Señor. Que ninguno de nosotros quede sin entender lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Venimos aquí con el deseo, con la expectativa de que nuestras vidas sean enriquecidas con tu palabra, que seamos edificados, que seamos perfeccionados en tu presencia, Señor. Así es que te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lleve a cabo esa obra en nosotros. Corrígenos, instruyen, redarguye nuestras vidas, perfecciónanos en ti, Señor. Eso es lo que anhelamos esta noche. También, Dios mío, yo quiero pedirte, si alguno de mis hermanos está aquí enfermo, triste, preocupado, ansioso, confundido, o algo, mi Dios, que pueda estorbar esa relación, esa comunión que deseamos tener contigo, yo te pido que tú le des paz, que tú le des gozo, que tú le des ánimo, esperanza esta noche, Señor, para que mi hermano pueda disfrutar y deleitarse en tu presencia, Señor.
Gracias, papito, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú, Señor, nos des de tu paz. En el nombre de Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén y amén. Quiero comenzar ahora a hablar del mensaje con una ilustración. Imagínese usted que fuese invitado, y lo vamos a poner así de complicado. Imagínese que algún día usted fuera invitado a la Casa Blanca a comer nada más y nada menos que con el presidente de los Estados Unidos. Hablemos del que está ahorita, el presidente Barack Obama. Imagínese que a usted lo invitaran a comer ahí, a la Casa Blanca, y hubiese un banquete. Imagínese el banquete que podría haber en la Casa Blanca, y usted fuese a comer con el presidente, y luego de que usted probara todos esos manjares que probablemente pondría en una cena ahí, al terminar de la cena y levantarse, el presidente sale a la puerta de la Casa Blanca a despedirlo a usted, y cuando usted se va a retirar de esa cena, de esa invitación, de ese banquete, usted se saca, qué sé yo, 10 centavos de dólar y le dice al señor presidente: aquí tiene, señor presidente, muchas gracias por la comida. ¿A qué le sonaría eso? Si usted fuese testigo de esa escena, de esa situación, ¿qué le parecería eso? ¿Cómo vería semejante acción? Imagínese usted invitado a comer en la Casa Blanca con el presidente y al salir usted le quiere pagar con 10 centavos. A un insulto. Parecería algo ridículo, ¿no es cierto? Qué ridículo es, ¿cómo se le ocurre darle 10 centavos? Algo parecido, hermano, y por eso la ilustración. Algo parecido es cuando una persona pretende quererle pagar a Dios por su salvación con sus obras. Como que le quiera llegar a decir a Dios: Señor, te quiero pagar mi salvación, aquí traigo 10 centavos. A Dios eso le puede parecer insultante. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué le parecería insultante a Dios que usted y yo le quisiéramos pagar por nuestra salvación? ¿Cuál fue el precio que Él pagó por nuestra salvación? Él pagó el sacrificio de su Hijo, y que nosotros lleguemos a ofenderlo, a decirle: ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no alcanzó, fue insuficiente. Tuve yo que esforzarme y ser bueno para salvarme, así que yo no necesité a tu Hijo Jesucristo. ¿Qué sería eso para el Señor? Un insulto, una ofensa. Por eso Pablo en este pasaje les está diciendo a los Gálatas: ¿saben qué? Si ustedes insisten en quererse circuncidar, si ustedes insisten en quererse ganar su salvación con obras, con rituales, con costumbres, con tradiciones, están ofendiendo a Dios y están cayendo de la gracia de Dios. Caer de la gracia, mis hermanos, no es caer en pecado. Caer de la gracia es rechazar la gracia de Dios y querernos justificar por nuestras obras. Querer nosotros ganarnos la salvación por méritos propios, cosa que es imposible. Nadie, ninguna persona, por buena que sea en esta vida, puede ganarse la entrada al reino de Dios. Eso significa quererse justificar. Eso significa, caer de la gracia. Rechazar la gracia de Dios, recibir el regalo y decirle a Dios: no, te agradezco tu regalo, pero yo pretendo ganarme la entrada a tu presencia. Dice en este pasaje el apóstol Pablo en el versículo 12: he aquí, yo, Pablo, os digo. Cuando dice yo, Pablo, os digo, Pablo está haciendo referencia a su autoridad apostólica. Ya hemos hablado que en esta carta él defiende su autoridad apostólica, es decir, que lo que él está haciendo no lo hace por iniciativa propia, más bien él obedece al llamado, al propósito de Dios para su vida, a la visión de Dios para la vida de Pablo. Es decir, no es antojo suyo, él hace la obra por encomienda o por orden del Señor. Entonces, con esa autoridad apostólica que Dios le ha dado, Dios lo ha enviado, él les dice: con esa autoridad yo les digo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis. ¿Qué pasa al circuncidarse? Les decía Pablo: de nada os aprovechará Cristo. Mire, ya los Gálatas, que era una iglesia gentil, se habían dejado inquietar.
habían empezado a guardar ciertas costumbres, habían empezado a abrazar las tradiciones de los judíos, porque ellos los habían llegado a confundir. Lo podemos ver ahí en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Mire lo que dice siempre ahí en Gálatas, capítulo 4, versículos 10 y 11. Pablo les dice a ellos, recuerde que esta carta está dirigida a ellos, les dice: guardáis los días, los meses, los tiempos. Y ¿qué les está diciendo? Ustedes ahora, cuando yo les anuncié por primera vez el evangelio, no les importaba qué día fuera, si era sábado, si era sabbat, si era o la fiesta de los judíos, no les importaba. Ahora que vinieron los judíos les dicen: no, es sábado y hoy no se puede hacer nada. Entonces dice Pablo: ahora ustedes guardan los días, guardan los meses, los tiempos, los años, las tradiciones de los judíos. Antes no lo hacían, ahora lo hacen. ¿Por qué? Porque ahora creen que eso es necesario para que ustedes se puedan salvar. Y dice en el verso 11, hablando por esas tradiciones que ellos habían adquirido: me temo, dice, de vosotros que haya trabajado en vano. De eso ya hablamos. Entonces a eso se refiere Pablo cuando les dice que el peligro de que ellos estén poco a poco poniendo su confianza en ese tipo de cosas para creer que con ellos se van a salvar. Vamos al pasaje de Gálatas 5, 5:2. Le dice: os digo que si os circuncidáis. ¿Por qué? Porque ya habían empezado a practicar algunas de las costumbres de los judíos, y poco a poco iban dejando la gracia para poner su esperanza en la autojusticia o en el esfuerzo humano. Luego dice que si ellos hacen eso, si ellos aceptan circuncidarse, entonces el sacrificio de Jesús para ellos resultaría, no digo que sea, para ellos resultaría. ¿Cómo resultaría para aquellos que quieren ganarse su salvación? ¿Cómo resultaría el sacrificio de Cristo? ¿Vano? ¿Por qué vano? Pues entonces, ¿para qué murió Jesús? Si yo estoy pensando que tengo que ser bueno para entrar al reino de Dios, ¿y entonces para qué murió Jesús? Esa sería la pregunta. Y hemos dicho también, porque a algunos esto les puede crear la confusión de pensar: o sea que en esta iglesia le dicen a uno que no tiene que obedecer a Dios, porque que no tiene que ser bueno, porque como es por la gracia de Dios que uno se salva. No, lo que estamos diciendo es que la salvación no es el resultado de nuestra manera de actuar, que nuestra salvación es un don, es un regalo de Dios. Y luego nos pasamos al otro plano, que nosotros como hijos de Dios tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de honrar a nuestro Padre, llevando una vida que sea agradable delante de Él. Pero son dos planos distintos. Hablar de la salvación es un tema, y hablar de nuestra conducta o nuestro comportamiento delante de Él es otro tema. El asunto es cuando queremos mezclar ambas cosas y queremos hacer de las dos una sola y decir: no, es que el comportamiento de eso depende que yo me salve. No es así, no es así. Que usted y yo nos salvemos depende de la decisión soberana de Dios, de Él habernos escogido, y a su tiempo Él nos va a llamar. Yo le quiero hacer una pregunta a usted esta noche. Cuando digo que el Señor nos va a llamar, Él va a llamar a sus ovejas. El Señor vino a morir por cabras o por ovejas. El Evangelio de Mateo capítulo 25 dice que va a llegar un momento en el que el Señor va a separar las cabras de las ovejas. ¿Lo recuerda? ¿Lo ha leído? Pondrá las cabras a su derecha, dice, y las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, ¿por quiénes vino a morir Jesús? ¿Por las cabras? ¿Por las ovejas? ¿O por todos? ¿Por quiénes? ¿Por cabras, ovejas o por todos? Dijo alguien por ahí: no, por todos. Jesús vino a morir por todo, hasta por el diablo, ¿verdad? ¿Por quiénes vino a morir Jesús? Jesús vino a morir por sus ovejas.
Hay un pasaje, no recuerdo la cita, está en el Evangelio de Juan, que dice el Señor, le dice a los fariseos: ustedes no creen en mí y no me siguen, oiga esto, porque no son de mis ovejas. Así les dijo: ustedes no creen en mí y no me siguen porque no son de mis ovejas. Jesús le dice al Padre cuando ora por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, le dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Es decir, Cristo Jesús vino a morir no por todos, vino a morir por sus ovejas, las ovejas del Señor que andábamos en este mundo perdidas, porque eso éramos nosotros, éramos ovejas perdidas. Alguien dijo que nosotros antes, yo mismo antes pensaba que yo era cabra y luego me convertí en oveja, pero no es cierto, hermano. Usted y yo nunca fuimos cabras, siempre hemos sido, lo único que antes éramos ovejas perdidas. No, esa es otra historia. Hay algunos que son ovejas descarriadas, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Usted y yo éramos ovejas perdidas, pero hoy estamos en el rebaño del Señor. Por nosotros murió Cristo para salvarnos, para darnos vida eterna. Entonces, el sacrificio de Jesús no puede ser inútil jamás. Cuando digo que no puede ser inútil, es que si Jesús vino a morir por mí, ¿cómo yo voy a decirle: hazte a un lado, no te necesito, yo me voy a salvar a mí mismo haciendo las cosas bien? Eso sería ofender a Dios. Eso sería menospreciar su sacrificio. Eso sería creerme mejor que Él. Y sería una ofensa ante los ojos de Dios. Por eso dice que aquellos que se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Porque Pablo lo que está diciendo, o sea, si te circuncidan es porque crees que eso es necesario para salvarte. Y si crees que eso te va a salvar, entonces de nada te sirve Cristo. El que pone su confianza en sus obras para salvarse, no le aprovecha a Cristo de nada. Aquí vale la pena que usted y yo nos preguntemos: a usted y a mí, ¿el sacrificio de Cristo nos ha sido provechoso? Para mí sí. Yo estoy convencido de que el Señor me ha salvado, no por las cosas buenas que yo he hecho, porque como dice el libro de Isaías, aún mis mejores obras, oiga esto, aún mis mejores obras delante de los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Lo que yo pueda considerar bueno, que yo alguna vez le ayudé a alguien, qué sé yo, que le ayudé, le cedí el asiento a una señora en el bus, y yo digo: hice una cosa buena. Que alguna vez fui a donar sangre para alguien que lo necesitaba, hoy hice una cosa buena. Y yo creo que esas cosas son grandes. Dice la Biblia que para Dios esas son como trapos de inmundicia, mis mejores obras. Entonces a Dios mis obras buenas no lo impresionan. El Señor, a la hora de vernos a usted y a mí, a entrar a su reino, no nos ve a nosotros. Adivine qué es lo que ve el Señor en nosotros. Ve el sacrificio de su Hijo. Lo que el Padre verá en nosotros es la sangre del Cordero. ¿Recuerda lo que ocurrió allá en la esclavitud en Egipto, cuando Dios le dijo a Moisés que iba a haber la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos? ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Moisés que hiciera para evitar que esa peste llegara a los hogares de los judíos, de los hebreos, perdón? Había que sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero había que pintar los postes, los dinteles de las casas de los hebreos. Y cuando el ángel de la muerte pasara aquella noche en Egipto, en las casas donde estuviera la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entraría en él. Ahora, usted y yo, cuando la muerte pasa por donde usted y yo estemos, ¿qué es lo que el Señor verá en nuestras vidas? La sangre de el Cordero. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, usted y yo, hermanos, hemos sido justificados delante de Dios, no por nuestras obras, sino por el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Y en ningún momento caigamos en el error de pretender querer
hacer a un lado a Jesús y querernos justificar a nosotros mismos. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Eso es clave. Mi confianza está puesta en Cristo Jesús. Vea conmigo 2 Corintios 12, del 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Dios le da una lección al apóstol Pablo, que aún tenía su confianza. Él en algún momento dijo: si ustedes creen que tienen algo de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreo, y menciona un montón de cosas de las que él podría jactarse, enorgullecerse. Y dice: para mí todo eso ahora es inútil. Ahora entiendo que lo único que yo necesito es a Cristo. Y Dios le enseñó esto. Dice 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, eso se refiere a lo que Pablo había recibido. Es decir, Dios le había revelado cosas tan maravillosas al apóstol Pablo que él en algún momento pudo haberse vuelto un engreído. Imagínense, hermano, mire, sin el ánimo de criticar, pero ¿qué pasa hoy con los grandes ministros? Si tienen algún don de profecía, de milagros, de sanidad o de palabras, ¿qué pasa cuando los grandes ministros sienten que tienen algún don de Dios? ¿Qué hacen con ellos? ¿Ah? ¿Qué hacen con ellos? Con todo respeto, construyen grandes imperios cristianos. Invítelos usted a venir a una iglesia como esta. Mire, no quiero mencionar nombres, pero yo sé que usted conoce de esos que tienen jet privados y tienen grandes mansiones, son ministros. Dígale que vengan a predicar a Zaragoza. No le diga que venga a Zaragoza, dígale que venga a El Salvador. ¿Cuánto cree que cuesta traer a uno de ellos? ¿Usted cree que vienen por el pasaje del bus? ¿Usted cree que vendrían por el pasaje del bus? No vienen, hermanos. Sus mensajes, sus conferencias, lo que sea que hacen, tienen un valor económico elevado. ¿Y qué es lo que ellos, de lo que ellos se jactan, o de lo que ellos presumen, o lo que los vuelve tan importantes? Un don que Dios les ha dado. Eso es. Entonces Pablo, imagínense, hermano, el calibre del apóstol Pablo. Si él se hubiese hecho el creído en aquel tiempo, entonces él dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, yo no me creyera la mamá de los pollitos, me fue dado, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, Dios, no me pregunte qué es, porque nadie sabe con exactitud qué era lo que Pablo, ese aguijón del que Pablo habla. Para que no me enalte, ¿qué dice? Bueno, yo creo que a todos los que tenemos algún privilegio de parte de Dios es bueno que el Señor nos esté abofeteando de vez en cuando para recordarnos de quién es la grandeza en su obra. Y dice ahí: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese aguijón, sea lo que sea, una enfermedad. Algunos dicen que era una joroba, otros dicen que era ciego, otros dicen que tenía lepra, hay otros que dicen que era su carácter, que era explosivo. Es decir, hay diferentes hipótesis, nada comprobado. Versículo 9. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Que te baste mi gracia, le dijo. Vos andás pidiendo cosas, ¿sabes qué, Pablo? Que te baste mi gracia. Y a usted y a mí, ¿qué es lo que nos debe bastar? La gracia de Dios. Ese es el punto. Allá estamos hablando que cuando le escribe a los Gálatas les dice: si ustedes se circuncidan, ¿cómo decía el versículo 2? El que se circuncida de nada le aprovecha a Cristo. Y ahora nos dice Pablo que el Señor a él le enseñó que le bastara su gracia. A usted y a mí, hermano, debe bastarnos con la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten más que dichosos de haber sido bendecidos con la gracia de Dios? Yo me siento más que dichoso. Me basta su gracia. Lo demás es lo de menos. El Señor dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Que nos baste su gracia y no caigamos en el error de querer pagar nuestra salvación, porque entonces de nada nos aprovechará Cristo. Regreso a Gálatas, capítulo 5, versículo 3.
Y dice luego en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre, porque habían algunos que ya lo habían hecho, otros ya guardaban los días, los meses, los años. Es decir, poco a poco los gálatas iban cayendo en el judaísmo. Después de haber recibido el evangelio de la gracia, hoy se estaban cambiando al legalismo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Vale. Si fuese el caso, oiga bien, que alguno de nosotros, aún después de oír esto, siguiéramos de necios, queriendo nosotros comprar nuestra salvación, entonces Dios nos las pone fácil. Vaya pues, si tanto insistís en que querés pagar por tu salvación, entonces recuerda que tienes que cumplir toda la ley. Y cuando Dios dice toda, es toda, sin dejar ni siquiera un detalle pequeño, porque dice la Escritura en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2 y versículo 10, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere o quebrantare en un punto, en un solo punto, se hace, ¿qué dice? Se hace culpable de... Vaya, pensemos en esto, hagamos una interpretación de ese versículo que acabamos de leer. Vengo yo y me creo perfecto. Creo que yo jamás he hecho nada malo. Y he puesto mi esperanza en que por hacer lo bueno me voy a salvar. Y yo me pongo a hacer cuentas y digo, no hombre, si yo todo lo que dice la Biblia lo he hecho. Nunca he matado, nunca he robado, nunca he mentido, nunca he adulterado, nunca he adorado dioses falsos. Y empiezo a hacer cuentas de todo lo que la Biblia dice y llego casi a la conclusión que nunca he cometido ningún pecado. Estoy, qué bárbaro, qué persona más recta. Pero viene un día y le veo a mi vecino, le veo un carro bonito. Y tengo envidia del carro de mi vecino. Por poner una cosa insignificante, pues sentí envidia. Según Santiago 2:10, el momento en el que yo quebranto uno de los mandamientos, porque la Biblia dice que no codiciarás nada de tu prójimo, ni de tu hermano, ni de tu vecino, no codiciarás nada, ni su yegua, ni su casa, ni su arteza de amasar, ni su mujer, nada. Y vengo yo y cometo el pecado de codiciar lo de otro. En ese momento, la pregunta es, según Santiago 2:10, ¿el único pecado que yo he cometido es codiciar? ¿O cuántos pecados he cometido? Es que el que quebranta uno, dice. O sea que en ese momento me vuelvo asesino, ladrón, mentiroso, idólatra. Todo. El momento en el que quebranto uno solo. Entonces, si esa fuese la condición de que yo quiero alcanzar mi salvación, ¿quién podría? ¿Usted se atrevería a intentarlo? Es ridículo. Entonces, hermano, pero, mire, se lo vuelvo a decir. Está bien, yo sé que nosotros en esta iglesia, en la congregación, ya entendimos que la salvación es por gracia de Dios. Que lo entendamos en teoría es una cosa, que lo vivamos es otra. Porque nosotros algunos entendemos que la salvación es por gracia, pero queremos vivir de tal manera que pareciera como que la vamos a comprar. Vivimos con el temor, ay, es que si yo no estoy haciendo las cosas bien, cuando el Señor venga, peligroso y me quedo. Si usted es un hijo de Dios, como dice la primera carta de los Corintios en el capítulo 3, usted va a ser salvo, dice, si su obra, así dice, cuando compara el apóstol Pablo, habla de la obra de un sabio y la obra de un necio, la obra de alguien que construye con oro, plata y piedras preciosas, y otro que construye con madera, heno y hojarasca. Y dice que ambas obras serán probadas por el fuego. Si la obra de uno permaneciere, o sea, si utilizó buenos materiales, él recibirá una recompensa. Si su obra se quemare por el fuego, o sea, fuera madera, heno u hojarasca, el tal sufrirá pérdida, aunque dice, sea salvo, así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso?
que no se trata de lo que nosotros hacemos. El asunto es que si somos desobedientes en esta vida, la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal. Aún como hijo pródigo, la vamos a pasar mal. Entonces, si somos sabios, vamos a ser obedientes a Dios. Pero la elección de Dios, la decisión de Dios de quiénes vamos a ir con Él, esa decisión le corresponde a Él y Él la toma por su bendita misericordia y su gracia. Vámonos entonces de nuevo a Gálatas. Estábamos en el 5:3. El que quiere confiar en la ley tiene que guardarla completamente toda. De lo contrario es como que la haya incumplido toda. Y dice el versículo 4 en Gálatas: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Mire cuál es la apreciación de Pablo de esto. Dice: el que quiere justificarse por la ley se desliga de Cristo. Ya no tiene nada que ver con Dios. Ya no tiene nada que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque le está diciendo: Jesús, permitime. Yo sé que tú viniste a sufrir. Yo sé que tú pagaste en tu cuerpo, cargaste con mi pecado. Pero permitime. Yo quiero hacer mi propio esfuerzo por lograrlo. Es desligarme de Cristo. Quererme justificar por las obras de la ley es desligarme de Cristo. Quiero que vea un pasaje que está en Romanos capítulo 4, versículo 4. Ahí Pablo también explica mejor este asunto. Dice: pero al que obra, es decir, al que pone su confianza en las obras para salvarse, esas obras a él ya no le toman en cuenta la gracia, sino como deuda. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, aquel que quiere hacer obras para salvarse está diciendo a Dios: yo quiero comprar mi salvación. Entonces él ya no recibe gracia, sino que Dios le dice: vaya pues, pagámela pues, a ver si podés. ¿Quién podría? No se puede. Versículo 5: mas al que no obra, es decir, al que no confía en sus obras, sino que cree, como usted y como yo, que creemos en Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que cree en aquel que justifica al impío, entonces su fe, no sus obras, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza de aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. Así es de importante que usted y yo creamos en Él. Siempre en Romanos, vea el capítulo 11 y versículo 6. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, es decir, si nuestra salvación es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un juego de palabras, pero lo que Pablo está diciendo ahí es que, ¿qué se entiende usted por gracia? O más bien, ¿cuál es la definición de gracia? Es un don, es un regalo inmerecido. Entonces, si en mi mente yo pienso que la salvación es algo que me voy a ganar con mi manera de vivir, entonces la pregunta sería: ¿la salvación es por gracia? Porque si es gracia, entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el regalo inmerecido? ¿Dónde está el favor de Dios? Y yo creo que me lo tengo que ganar. Ya no es gracia. Eso es lo que dice Pablo en ese juego de palabras. Y si es por gracia, entonces descartemos las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Vámonos al pasaje de Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Caer de la gracia no es caer en pecado, sino apartarse del don de Dios, del regalo de Dios. Por eso dice que los que de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Primero Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo. Oiga, el versículo 28, quizás yo quiero hacer un poquito de énfasis en él. Cuando dice lo vil, ¿qué es lo vil, hermano? Lo vil es lo despreciable.
Lo despreciable es lo más arruinado. Lo vil es lo peor. ¿Y qué dice que es lo que escogió Dios? ¿Quién escogió a quién? ¿Yo lo escogí a él o él me escogió a mí? ¿Y qué escogió Dios? ¿Lo bueno o lo peor? Dios nos dice que Él escogió, y ya va a ver, porque hay algunos que eso les puede resultar ofensivo. No me ofenda, hermano Alfredo. Eso que está diciendo me suena feo, grotesco. Que está diciendo Dios que a mí me escogió porque soy lo peor. Pues eso dice la Escritura. En el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Oiga, ¿para qué? A fin de que nadie se jacte. Les quiero explicar el versículo 29. Imagínense que usted y yo llegamos delante del trono de Dios, allá en el gran trono blanco, cuando sean abiertos los libros, y llega uno de nosotros de arrogante a decirle a usted, y Carlos, ¿y tú por qué te salvaste? Ay, yo tú eras malo, ¿verdad? Sí, tú tuviste que... Y hermano Alberto, ¿y usted por qué se salvó? No, usted era malo, ¿verdad? Sí, no, yo era bueno. Yo no necesité a Jesús. Yo me salvé porque era... ¿Qué dice el versículo 29? A fin de que nadie, y nadie es, porque hay personas en este mundo que se creen que son tan buenos, pero tan buenos, que simplemente Dios no les puede negar la entrada a su reino. Eso es absurdo. Dios dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, por eso es que nosotros no debemos rechazar la gracia de Dios. Caer de la gracia es poner nuestras esperanzas en el lugar equivocado, en la situación incorrecta. ¿Dónde debe estar puesta nuestra confianza? Juan 14:6 nos dice la respuesta. ¿Dónde debe estar puesta nuestra confianza? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, ni el Papa, ni Madre Teresa de Calcuta, ni Óscar Arnulfo Romero pueden llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Usted y yo no podemos llegar al trono de Dios, no podemos llegar a su reino si no es por medio de Cristo. Entonces, ¿en quién debe estar puesta nuestra esperanza? En Jesús. La iglesia debe poner su esperanza en Jesús. Esa es la lección para nosotros esta noche. Nuestra esperanza no debe estar puesta en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que podemos lograr. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Dios de los cielos, en Jesucristo nuestro Salvador. Y dice en Juan capítulo 15, versículo 5, un capítulo adelante ahí donde está, Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, vaya, allá dice, de la gracia habéis caído, dice, los que por la ley os justificáis. De Cristo os desligasteis, dice, los que por la ley os justificáis. Y el que está desligado de Cristo, según las palabras del Señor, ¿qué puede hacer? Nada. Y no ahí dice, pues separados de mí, nada. No se puede ser salvo sin Jesús. No se puede ir al Padre sin Jesús. No se puede alcanzar la vida eterna sin Jesús. No se puede por méritos propios. Se necesita la gracia redentora de Cristo. Esa es la conclusión del apóstol Pablo, y por eso invita a los Gálatas y les dice una y otra vez: permanezcan en la libertad, en lo que yo les anuncié, en la gracia de la cual les hablé. Permanezcan en eso, no se dejen mover de ello, no se vuelvan al judaísmo, no se vuelvan a las costumbres ni a los mandamientos de hombres. Pongan su confianza solamente en el Señor. Es ahí donde usted y yo permanecemos, ligados a la gracia de Jesucristo. Y aquí es donde viene la pregunta: usted y yo, oiga esto, hermano, usted y yo agradamos a Dios, ¿vamos a agradar a Dios por las obras de la carne o por nuestra vida espiritual? ¿Por qué vamos a agradar a Dios? ¿Por las obras de la carne o por nuestra vida espiritual? Vea lo que dice Romanos. Esto es importante. Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 9. Véale, pero póngale atención. No lea solo por leer. Y trate de estar despierto. Mire lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley no podía hacer esto, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. ¿Dónde está condenado el pecado? En la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como andamos los hijos de Dios, conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, las cosas que le agradan a Dios no son las cosas de la carne, sino las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9 nos dice cómo viven los hijos de Dios. Mas vosotros, es decir, los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo vivimos los cristianos? ¿Cómo agradamos los cristianos a Dios? ¿Por las obras de la carne o por nuestra vida en el Espíritu? Por nuestra vida en el Espíritu. Y alguien dirá, hermano, ¿y entonces? Sí, pues que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Y todo eso ¿cómo se dice? Se hace evidente cuando dice que es amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? La Biblia dice que no amemos solo de palabras, sino que amemos de hecho y en verdad. No dice eso la Escritura. Entonces, si Dios dice que amamos a nuestro prójimo, vamos a hacerle bien a nuestro prójimo. Ahí se traduce la vida en el Espíritu. La Biblia en el Espíritu dice que si yo soy una persona paciente también, o sea, si yo doy fruto del Espíritu, soy paciente, soy amable, soy benigno, soy fuerte en el Señor, y todo lo que implica el fruto del Espíritu, entonces llevo una vida espiritual, pero no es una vida en la carne, sino que es el resultado de una vida espiritual. El Señor dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa vida en el Espíritu es la que a usted y a mí nos lleva a obrar en amor. Vámonos al último versículo del pasaje de Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y entonces, ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, no nos vamos a quedar, y aquí es donde podemos complementar nosotros eso que a algunos les puede quedar ahí la duda. Aquí dicen que uno es salvo por gracia y no tiene que hacer obras para salvarse. O sea que yo puedo vivir como me dé la gana y siempre me voy a salvar. No, lo que pasa es que aquellos que han sido escogidos por Dios, dice que su fe los lleva ¿a qué? En ese último versículo que hemos leído, las últimas palabras, ¿a qué nos lleva la fe que tenemos en el Señor? A obrar por amor. ¿Amor a quién? Amor a Él. Y le voy a poner un ejemplo vívido, práctico, sencillo, inmediato. Algunos de ustedes esta noche, para venir al templo, se vinieron de sus trabajos o tal vez de sus casas, pero vieron que los cielos estaban oscuros, va a llover. Su carne, ¿qué les decía? No vayas, no te mojes, mejor quédate envueltito, cobijadito, tomándote un chocolatito, un cafecito, ¿verdad? Viendo la televisión, revisando el Facebook, ahí quédate. Pero ¿qué le dijo el Espíritu? Ve a la casa de Dios y alaba su nombre. ¿No le dijo eso el Espíritu? Y vienen ustedes y ni sombrilla tienen, pero ahí vienen mojándose y corriendo y con niños chiquitos en brazos. ¿Y por qué? Porque es la fe que obra por amor. ¿Entiende eso, hermano? A algunos de ustedes, sus amigos, les dicen el fin de semana, mira, fulano, venite que vamos a tener una fiesta de unos amigos y va a haber licor, y va a haber droga, y van a haber mujeres o van a haber chicos y qué sé yo. Y le suena, y viene usted. Y aunque algún tiempo esas cosas le parecieron atractivas, emocionantes, divertidas, agradables, ahora usted dice, no me interesa.
refiero a la iglesia. Y alguien dirá, ¿y este está loco? No, es la fe que obra por el amor. Y le pongo un ejemplo más. El día que usted recibe su sueldo y usted sabe que la cosa está dura y tiene deudas y no le alcanza, pero usted ama a Dios, y a pesar que usted dice quizás no me va a alcanzar, pero usted lo primero que hace es apartar su diezmo y su ofrenda, y usted el día que viene a la casa de Dios, usted honra a Dios con sus bienes. Y alguien dirá, vos sí sos loco, mira, vas a creer que la situación económica en la que estás y ofrendando y diezmando, estás demente. No, no está demente. Lo que pasa es que es la fe que obra por el amor. Porque si no, dígame usted, si usted dice que cree en Dios, pero su fe jamás se traduce en obra, Santiago le pregunta, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. El que dice fe, que dice que tiene fe y no tiene obras, dice Santiago, a sí mismo se engaña. Aquí Pablo termina diciendo que esa fe que Dios nos ha dado, con la cual nos ha hecho salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esa fe nos lleva a obrar por amor a Él. Es decir, que un cristiano que ha sido salvo, esa misma fe lo lleva a vivir una vida agradable a Dios. No es incompleto. Estamos nosotros tratando de agradar a Dios, pero no con la intención de que con ello vamos a comprar nuestra salvación, sino porque sabemos que es nuestro deber. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga, mis hermanos. Oremos en esta noche. Padre,